¿Qué tal? Hoy vamos a ver la clase práctica de la unidad 7 de diferenciación. En esta unidad vamos a aprender a calcular o estimar una derivada, primera, segunda, tercera, de una función que no conocemos analíticamente. O sea, típicamente la situación o el objetivo de esta unidad es, dada una función que conocemos en una cierta cantidad de puntos, xy, xy más 1, xy más 2, estimar el valor de sus derivadas, por ejemplo, en el punto xy. Esta situación vamos a ver en la unidad siguiente de ecuaciones diferenciales, que aparece mucho cuando uno aplica métodos numéricos para resolver, para encontrar funciones incógnitas. Pero también por ahora podemos imaginarnos que estos puntos no han salido de un método numérico, sino que son, por ejemplo, medidos. Es decir, por ejemplo, tenemos un perfil del terreno y hemos medido a intervalos regulares cuál es la altura del terreno, por ejemplo. Y queremos calcular, la derivada primera o la derivada segunda o la derivada tercera de ese perfil de terreno. Por ejemplo, podríamos pensar que esa derivada primera puede ser, por ejemplo, la pendiente. Entonces queremos calcular la pendiente del terreno en un determinado punto. Por ejemplo, para estimar la erosión, por decir algo. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia que usamos en esta unidad? En principio, la estrategia es, dado que no conocemos la función, aproximarla con algún tipo de polinomio. Entonces nosotros conocemos la función en determinados puntos y lo que vamos a hacer es crear un polinomio que pase por una cierta cantidad de esos puntos, de manera que se parezca a la función que queremos derivar. Y luego, en lugar de derivar la función, vamos a derivar el polinomio. Y vamos a ver que bajo algunas condiciones, la derivada primera, segunda, tercera de ese polinomio se parecen a la derivada primera, segunda, tercera de esta función desconocida. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la forma más fácil podría ser, si nosotros queremos calcular la derivada primera en xy, crear un polinomio que sea simplemente una recta que pase por xy y xy más 1. Una recta como esta. A la distancia entre los dos puntos la vamos a llamar h y vamos a suponer que es una distancia que todos los puntos están x espaciados con esta distancia, aunque estrictamente no es necesario para el análisis, pero lo simplifica. Entonces podemos construir la ecuación de ese polinomio, que resulta ser esta. P de x es igual a f de xy más x menos xy por f de xy más 1 menos f de x y sobre xy más 1 menos xy. ¿Está bien? Esta es la ecuación de nuestro polinomio. Como es conocida, la podemos derivar y obtenemos esta ecuación para p'. F de xy más 1 menos f de xy, perdón, esto está mal, sobre xy más 1 menos xy. Esta derivada suponemos que se va a parecer a la derivada de la función desconocida en este mismo punto. Y esta expresión la podemos reordenar de manera que nos quede 1 sobre h por f de xy más 1 menos 1 sobre h por f de xy. ¿Por qué la llevo a esta expresión o a esta forma? Bueno, es porque en general en toda esta unidad lo que vamos a intentar es a nuestras estimaciones de las derivadas, llevarlas a esta forma donde la derivada es la sumatoria de una serie de valores de la función en puntos conocidos, f de xj, por una serie de coeficientes cj. Les aseguro que con este tipo de formulación podemos calcular o estimar cualquier derivada de cualquier orden. El problema se va a reducir a ver, dependiendo de qué derivada queremos calcular y con qué nivel de precisión, cosa que vamos a discutir dentro de un rato, el problema se reduce a determinar cuántos puntos tengo que agarrar y en todo caso qué valores le tengo que dar a esos coeficientes cj. ¿Está bien? Bueno, fantástico. Tenemos nuestro primer polinomio aproximante que podemos derivar para calcular la derivada primera. Simplemente les quiero hacer notar que si nosotros queremos usar, por ejemplo, este mismo polinomio para calcular la derivada segunda en el mismo punto, vamos a encontrar que, como es una recta, su derivada segunda es 0. Y en realidad esa derivada segunda 0 no se parece a la de la función original. Es decir, en este caso, el polinomio este no representa la segunda derivada de la función. Como vimos,
o sea, lo vamos a ver, pero para poder representar una determinada derivada con digamos, exitosamente, necesitamos un polinomio de grado suficiente. Por ejemplo, para calcular esta derivada segunda, necesitamos al menos un polinomio que pase por 3 puntos y que sea una parábola como esta. La fórmula se puede deducir, no importa, cuando uno la deriva dos veces, en definitiva queda con esta expresión. Entonces vamos a ver ahora un par de métodos para poder calcular, bueno, qué polinomios necesitamos en cada caso y qué valores van a tener los coeficientes. En la unidad vamos a ver dos métodos, que son el método de los desarrollos de Taylor y el método de los coeficientes indeterminados. Vamos primero con el método de los desarrollos de Taylor. Para ilustrarlo vamos a hacer un ejercicio, de hecho el primero de la unidad, el ejercicio 1, cuyo enunciado dice: construir una aproximación en atraso con 3 puntos de U' de X y analizar la precisión del esquema obtenido. Bueno, vamos de a poco. U' U de X en definitiva es una determinada función que no conozco, como esa f que estaba mencionando recién, y lo que nos piden es calcular una fórmula, o encontrar una fórmula para estimar U' en un determinado punto de esa función, o sea, su derivada primera. Y para eso nos piden que la fórmula utilice 3 puntos y que sea en atraso. En atraso significa que del punto en donde quiero calcular la derivada voy a elegir los puntos hacia uno de los lados. En atraso en particular significa hacia atrás, entonces voy a agarrar xy, xy menos 1 y xy menos 2. Aunque el enunciado no me lo pide, yo voy a suponer por simplicidad que los puntos están equiespaciados con una distancia de h. Las cuentas se pueden hacer con puntos no equiespaciados, pero se vuelven un poco más complejas. Y en general, como vamos a ver en la unidad siguiente, lo más usual es trabajar con puntos equiespaciados. Entonces hagámoslo así para comenzar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para aplicar este método de los desarrollos de Taylor? Bueno, justamente expresar estos valores de la función fx y menos 1 y fx y menos 2 como desarrollos de Taylor centrados alrededor de xy, que es el punto en donde quiero encontrar la derivada. Si hacemos eso, lo que encontramos son expresiones como estas. F de xy menos 1 es igual a f de xy más la derivada primera en xy por la distancia entre los dos, es menos h en este caso, sobre 1 factorial, más la derivada segunda en xy por la distancia entre los dos al cuadrado sobre 2 factorial, más la derivada tercera en xy por menos h al cubo sobre 3 factorial, y así sucesivamente. Los términos de orden superior no los voy a escribir, sino que los voy a simplemente nombrar acá como términos de orden h a la cuarta. Es decir, términos que dependen de h a la cuarta o potencias superiores. ¿Está bien? De la misma manera puedo expresar el valor en x y menos 2 alrededor de xy como el valor de f en xy más la derivada primera por la distancia ahora entre los dos es 2h o menos 2h sobre 1 factorial más la derivada segunda por menos 2h al cuadrado sobre 2 factorial, la derivada tercera por menos 2h al cubo sobre 3 factorial y así sucesivamente. Fantástico. Recuerden que estos desarrollos de Taylor en principio son exactos, ¿bien? Siempre y cuando considere suficientes términos o infinitos términos en esta sucesión. Puedo trabajar un poquito con esa expresión y agarrar donde aparece, por ejemplo, menos 2h al cuadrado, agarrar ese menos 2, elevarlo al cuadrado me queda 4, y el 2 factorial, por ejemplo, hacerlo como 2 por 1 que queda 2, y trabajar un poquito y en definitiva me quedan expresiones así, donde los términos que tenían potencias impares de h quedan con signo negativo, por ejemplo estos, y los que tenían potencias pares de h, como estos del medio, quedan con signo positivo porque los signos menos se cancelan entre sí. Y en definitiva me quedan estas expresiones. Ahora el método de los desarrollos de Taylor lo que hace es agarrar y plantear una combinación lineal como la que vimos en el primer ejemplo. Es decir, yo voy a intentar encontrar una expresión donde la derivada primera que quiero encontrar es aproximadamente igual a
un parámetro alfa, un coeficiente de peso por f de xy, más beta por f de xy menos 1, más gamma por f de xy menos 2. Es decir, esta es la combinación lineal de la que hablé al principio. Pero bien, nosotros estos dos valores los hemos hecho los desarrollos de Taylor. Entonces el método lo que propone es reemplazar esos desarrollos de Taylor, estos, en esta expresión. Si hago eso y reordeno, en definitiva voy a ver que, por ejemplo, f de xy aparece multiplicada por alfa, por beta y por gamma. F' de xy aparece multiplicada por menos h por beta, menos 2h gamma. F segunda de xy aparece multiplicada por h cuadrado sobre 2 beta, más 2h cuadrado sobre gamma. La f tercera de xy aparece multiplicada por menos h al cubo sobre 6 beta, menos 4h al cubo sobre 3 gamma. Y después quedan los términos de orden superior. Entonces, fantástico. Nos apareció, digamos, una ecuación. Ahora bien, fíjense, f' en xy aparece tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Pero del lado derecho además aparecen f de x, f segunda de x, f tercera de x y así sucesivamente. Ahora lo que tengo que hacer yo, o lo que quería hacer inicialmente, era encontrar valores de estos parámetros, de alfa, beta y gamma, de los coeficientes de peso, de manera que mi expresión aproxime la derivada lo mejor posible. Para que pase eso, yo tendría que elegir los valores de alfa, beta y gamma, de manera que este primer paréntesis se anule, o sea, valga 0. Este segundo paréntesis valga 1, igual que habría un 1 del lado izquierdo de la ecuación. Y este tercer paréntesis valga 0. Entonces, fíjense, estos tres paréntesis, el primer paréntesis igual a 0 sería una ecuación, el segundo paréntesis igual a 1 sería otra ecuación, el tercer paréntesis igual a 0 sería la tercera ecuación. Y tendría tres ecuaciones con tres incógnitas. Idealmente a mí me gustaría también anular todos los demás paréntesis que hay en esta expresión, es decir, que me quede acá 0 veces f tercera, 0 veces f cuarta, etc. Pero eso en general no es posible, porque solo tengo tres parámetros, porque tengo tres puntos. En definitiva, me van a quedar aquí términos que no se anulan, y por eso digo que esta expresión es simplemente aproximadamente igual, no es exacta. Esos términos que no se anulan no van a ser otra cosa que el error de truncamiento, es decir, el error que voy a cometer al utilizar esta fórmula con una cierta cantidad finita de puntos en lugar de usarlo con una cantidad infinita. ¿Vale? Vamos a volver después sobre eso un poquito más adelante. Por ahora extraigamos estas tres ecuaciones que marqué acá. Podemos crear, en definitiva, escribirlas así como un sistema de ecuaciones. Alfa más beta más gamma igual a 0. H por menos beta por menos 2 gamma igual a 1. H cuadrado por beta sobre 2 más 2 gamma igual a 0. Y si se fijan, en realidad, por ejemplo, en la tercera ecuación, este h cuadrado lo puedo pasar dividiendo para el otro lado y en definitiva desaparece. Y queda un sistema escrito de esta manera. En general solo aparece h, o h cuadrado o h cubo, dividiendo del lado derecho en el único término que no es nulo. Una vez que tengo este sistema, lo puedo resolver por cualquiera de los métodos que ya conocemos, por ejemplo, eliminación gaussiana, y lo que voy a encontrar es los valores de alfa, beta y gamma que tengo que usar de manera que mi fórmula aproxime la derivada lo mejor posible. En este caso resultó que alfa tiene que ser 3 medios sobre h, beta tiene que ser menos 2 sobre h y gamma tiene que ser 1 medio sobre h. Cuando reemplazo eso en mi ecuación de diferenciación, encuentro esta expresión. F' en xy es aproximadamente igual a 1 sobre 2h por 3 de f en xy menos 4 por f en xy menos 1 más f en xy menos 2. Y es así como, si yo conozco estos tres valores de la función, puedo estimar la derivada primera en xy. ¿Está bien? Hemos logrado el objetivo. Hemos encontrado una fórmula para estimar esta derivada en función de los valores de la función en tres puntos. Ahora, la siguiente parte del ejercicio me decía analizar la precisión del esquema obtenido. Y bueno, es aquí donde tenemos que recuperar ese término de error de truncamiento que marcamos antes, que era este. El error de truncamiento es menos h cubo sobre 6 beta, menos 4h cubo sobre 3 gamma, derivada tercera, más términos de orden superior. Ahora que conocemos los valores de alfa, beta y gamma, los podemos reemplazar aquí. Y en definitiva lo que queda es que el error de truncamiento es menos h cuadrado sobre 3
por f tercera en xy más términos de orden superior. Y más allá de los coeficientes estrictamente que quedan acá, lo importante es reconocer que el término principal del error depende de h cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo disminuya, si yo disminuyo por ejemplo la distancia entre los puntos a la mitad, o sea divido h a la mitad, mi error va a disminuir h al cuadrado, es decir, 4 veces. Y si yo disminuyo h 10 veces, el error va a disminuir 10 al cuadrado 100 veces. Por eso decimos que este método, es de orden 2, orden de precisión 2. Entonces, en definitiva, esto es lo importante. Hay métodos que son de orden 1, es decir, si achico mi paso, el error disminuye en la misma proporción que el paso. Hay métodos que son orden h cuadrado o orden 2, como este, donde si lo disminuyo a la mitad, el error disminuye 4 veces. Y hay también métodos de orden 3, de orden 4 y así sucesivamente. Cuanto mayor sea el orden de precisión del método, más rápidamente disminuye el error cuando achico el paso. Y por tanto, bueno, necesito disminuirlo menos para encontrar errores suficientemente pequeños. O sea, en definitiva, cuanto más grande sea el orden de precisión del método, más sofisticado y más poderoso es. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, este es el método de los desarrollos de Taylor. Si los queremos sintetizar en pasos, lo que tenemos que hacer es básicamente decir, bueno, primero tenemos que adoptar una cierta cantidad de puntos n, luego para la función en cada uno de esos puntos tenemos que hacer un desarrollo de Taylor centrado en xy, que es el punto donde queremos calcular la derivada, luego tenemos que construir la combinación lineal de todos esos desarrollos, y después tenemos que seleccionar el valor de los parámetros, de los coeficientes, de manera que se anulen los primeros n términos de la combinación lineal, excepto el correspondiente a la derivada que queremos calcular. En este caso era el correspondiente a la derivada primera, ese tiene que ser 1. ¿Está bien? Lo bueno de este método de los desarrollos de Taylor es que si bien necesita un poco más de desarrollo que el otro que vamos a ver a continuación, como bonus automáticamente nos sale la expresión del error de truncamiento y el orden del método. Es decir, como parte del mismo desarrollo me quedan unos términos ahí que sobran y esos son el error de truncamiento y rápidamente puedo evaluar qué error estoy cometiendo al diferenciar con la fórmula elegida. Si uno hace este tipo de cuentas, digamos, para distintas cantidades de puntos y distintos órdenes de la derivada, va a encontrar que el orden de truncamiento siempre sigue una regla, es decir, no es arbitrario. Y esa regla la podemos usar para simplificarnos un poco la vida. La vamos a llamar regla sobre el orden de convergencia. Y básicamente lo que nos dice es que si mi esquema es descentrado, es decir, si yo parto el esquema a la mitad, no es simétrico, es decir, porque tengo todos los puntos de un lado o porque tengo más puntos de un lado que del otro, entonces siempre el orden de precisión es igual al número de puntos menos el orden de la derivada. En nuestro caso que vimos recién, por ejemplo, teníamos 3 puntos, queríamos calcular una derivada primera, con lo cual el orden de precisión era 3 menos 1 igual a 2, que es exactamente lo que nos dio. Esta regla en general vale para todos los casos, excepto, hay una excepción cuando el esquema es centrado, es decir, es simétrico, y además la paridad de n es distinta de la paridad del orden de la derivada. Es decir, cuando digo paridad quiero decir, por ejemplo, que n es par o impar. Si n es par y la derivada es impar, entonces tenemos una excepción. Y si n es impar y la derivada es par, también. En esos casos especiales, el orden de precisión gana un nivel. Es decir, la fórmula se transforma en orden de precisión igual n menos orden de la derivada más 1. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si el orden de la derivada es 1, la derivada primera, y usamos 2 puntos, pero el esquema es centrado, entonces el esquema es centrado, entramos acá, la paridad de n es par, la paridad de la derivada es impar, con lo cual tenemos que n menos o d más 1 es el orden de precisión, da 2, ahí ganamos un orden. Si en cambio, bueno, el caso que vimos recién, si tenemos
una derivada primera con 3 puntos descentrada, entramos acá directamente y tenemos 3 menos 1, también orden 2. Si tenemos orden de la derivada, o sea, queremos calcular una derivada segunda con 4 puntos centrados, bueno, las paridades son iguales, entonces caemos en esta regla y tengo 4 menos 2, también orden 2. Y si queremos calcular una derivada tercera con 4 puntos centrados, bueno, esquema centrado, las paridades son distintas, ganamos orden de precisión y caemos acá y de vuelta tenemos orden de precisión 2. Es decir, esta formulita nos permite rápidamente sacar qué orden de precisión vamos a tener, dada la cantidad de puntos y el orden de la derivada que queremos calcular, y sabiendo si el esquema es centrado o descentrado. Fantástico. Entonces, en definitiva, esto reemplaza hasta cierto punto el análisis de error de truncamiento que hicimos recién. O sea, si nosotros sabemos esto, ya sabemos el orden del error y en general eso es todo lo que nos interesa. Así que estrictamente este cálculo del error de truncamiento no necesitaríamos hacerlo en la mayor parte de las aplicaciones, usamos esto. Bien, esta regla sobre el orden de convergencia complementa muy bien con el siguiente método que vamos a ver en la unidad, que es el método de los coeficientes indeterminados, que nos brinda una manera más sencilla de calcular los coeficientes de peso asociados a la fórmula de diferenciación, pero que no nos dice nada justamente sobre el orden de convergencia de los métodos que encontramos. El método de los coeficientes indeterminados se basa en una idea muy sencilla. Si nosotros queremos pasar por n puntos, necesitamos n coeficientes de peso. Y se puede demostrar que la fórmula que se obtiene con n coeficientes representa exactamente la derivada para polinomios que tengan también hasta n parámetros o que tengan grado n-1. Es decir, en nuestro caso concreto, por ejemplo, que tenemos 3 puntos y 3 coeficientes, la fórmula que vamos a encontrar con esta expresión va a representar exactamente las derivadas para polinomios que sean constantes, rectas o parábolas. Entonces podemos aprovecharnos de este hecho y crearnos funciones virtuales de f que tengan fórmulas polinómicas. Por ejemplo, en este caso nos podemos crear una f de x constante, una de f de x que sea una recta y una de f de x que sea una parábola. Y dado que conocemos sus fórmulas perfectamente, podemos calcular cuánto nos tiene que dar la derivada en cada uno de esos casos. En el primer caso, la derivada la derivada primera da 0 en todos lados. En el segundo caso, la derivada primera da 1 en todos los puntos. Y en el tercer caso, da 2x menos xy. Ahora bien, para cada uno de estos casos, nosotros podemos plantear la ecuación, la combinación lineal de nuestro método de diferenciación. En el primero de los casos, nosotros queremos calcular f' en xy, que sabemos tiene que valer 0. Y lo vamos a querer hacer como una combinación lineal alfa, beta, gamma de los valores de f en xy, de f en xy menos 1 y de f en xy menos 2. Ahora bien, como conocemos la expresión o nos hemos inventado esta función constante, nosotros sabemos que la función vale 1 en los 3 casos. Podemos pasar luego al siguiente caso, donde nuestra función es lineal. Nosotros sabemos que en este caso la derivada primera en xy tiene que dar 1, y también tiene que ser calculada como alfa, beta, gamma por f de xy, f de xy menos 1 y f de xy menos 2. En este caso, f de xy vale 0, porque xy menos xy da 0. F de xy menos 1 vale xy menos 1 menos xy, que es menos h. Y f de xy menos 2 vale xy menos 2 menos xy, que es menos 2h. De la misma manera, en el tercer caso, la derivada primera en xy vuelve a valer 0, porque xy menos xy vale 0, y eso tiene que ser combinación lineal de f de xy igual a 0, f de xy menos 1 igual a menos h al cuadrado, y f de xy menos 2 igual a menos 2h al cuadrado. ¿Está bien? Y así de manera muy sencilla hemos escrito 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Tenemos que 0 es igual a alfa más beta más gamma. Tenemos que 1 es igual a menos h beta menos 2h gamma. Y tenemos que 0 es igual a menos h cuadrado beta menos 2h cuadrado gamma.
podemos escribir esas tres ecuaciones como un sistema, y de ahí podemos, por eliminación gaussiana, calcular que alfa tiene que valer 3 medios sobre h, que beta tiene que valer menos 2 sobre h, y que gamma tiene que valer 1 sobre 2h. Y en definitiva, cuando ponemos esos tres coeficientes en nuestra expresión de diferenciación, encontramos la misma expresión que habíamos encontrado por el método de los desarrollos de Taylor. Es decir, con un procedimiento mucho más sencillo y valiéndonos de estas funciones virtuales polinómicas que representen a f, hemos encontrado la misma expresión de diferenciación que habíamos encontrado antes con más trabajo. Obviamente este método no nos dice nada sobre el orden de precisión, ni nos permite calcularlo de manera sencilla, y es por eso que complementa muy bien con la regla que vimos recién. Nosotros ya sabemos que, como estamos usando un esquema descentrado con 3 puntos para calcular una derivada primera, nuestro orden de precisión va a ser 3 menos 1 igual a 2. Es decir, con eso nos alcanza en general. Conocer el orden del método en general es todo lo que necesitamos. El coeficiente exacto que acompaña a esa potencia de h no suele ser demasiado importante. ¿Está bien? Para que vean qué sencillo es el método, lo vamos a aplicar también a otro problema un poco más complejo, que es el del ejercicio 6. En este caso, el ejercicio me pide encontrar una aproximación en adelanto de la derivada tercera con orden precisión 2 de una función. ¿Está bien? Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántos puntos necesitamos para poder hacer esta estimación con ese nivel de precisión. Y como este es un esquema que me pide en adelanto, es decir, un esquema descentrado, vamos a utilizar esta expresión. Orden de precisión es igual a n menos el número de puntos menos el orden de la derivada. El orden de precisión es 2, el orden de la derivada es 3, con lo cual vamos a necesitar 5 puntos. Visto gráficamente, eso significa que del punto sobre el que queremos calcular la derivada tercera, vamos a usar ese punto y los 4 siguientes. X y más 1, x y más 2, x y más 3 y x y más 4. ¿Está bien? Entonces, como tenemos 5 puntos y 5 parámetros, el esquema que vamos a encontrar es exacto para polinomios que tengan hasta 5 parámetros. Es decir, para polinomios constantes, lineales, cuadráticos, cúbicos y con x a la cuarta. O sea, de grado 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces lo que nos tenemos que inventar son polinomios así de sencillitos. Por ejemplo, el polinomio constante para comenzar. Le vamos a calcular a cada uno la derivada tercera. En este caso, para el polinomio constante, la derivada tercera vale 0. Entonces vamos a decir que la derivada tercera en xy, que sabemos vale 0, tiene que ser igual a alfa por f de xy, más beta por f de xy más 1, más gamma por f de xy más 2, más delta por f de xy más 3, más epsilon por f de xy más 4. En todos los casos, para esta función, esa función vale 1 en todos los puntos. Luego nos inventamos una función lineal, x menos xy, su derivada tercera sigue siendo 0, y ese 0 tiene que ser igual a alfa por f de xy, que vale 0, más beta por f de xy más 1, que vale h, más gamma por f de xy más 2, que vale 2h, más delta por 3h, más epsilon por 4h. Luego nos inventamos una función que sea cuadrática, su derivada tercera sigue valiendo 0, y eso tiene que ser igual a 0 veces alfa, más h cuadrado veces beta, más gamma veces 2h al cuadrado, más delta veces 3h al cuadrado, más epsilon 4 veces h al cuadrado, 4h al cuadrado. Cuando nos inventamos una función cúbica, acá la derivada pasa a ser constante y a valer 6. Eso lo podemos hacer en papel, es fácil. Cuando derivamos por primera vez, este 3 baja y se transforma en un 2. La segunda vez que derivamos, ese 2 baja acá y se transforma en 6. 6x menos xy. Y la tercera vez que derivamos, la x desaparece y en definitiva queda el 6 constante. Bueno, la derivada tercera en xy entonces vale 6, lo sabemos, y tiene que ser igual a alfa veces xy, que vale 0, beta veces f de xy más 1, que vale h cubo,
gamma veces f de x más 2, que vale 2h al cubo, delta veces 3h al cubo y epsilon veces 4h al cubo. Finalmente nos creamos un polinomio de grado 4. En este caso la derivada tercera vale 24 veces x menos xy. Entonces la derivada tercera en xy vuelve a valer 0 porque xy menos xy vale 0. Y eso tiene que ser igual a 0 veces alfa más h cuarta veces beta y así sucesivamente. Entonces planteando esos 5 casos, esos 5 polinomios elementales, obtenemos 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Y fíjense que en casi todos los casos yo puedo, por ejemplo, sacar factor común h o sacar factor común h cuadrado o h cuarta y pasarlas dividiendo para el otro lado. Y entonces en el sistema final de ecuaciones, la única h que aparece es en el caso en que el coeficiente o el vector independiente es no nulo, en cuyo caso h aparece dividiendo. El resto son todos números constantes. Y eso simplifica bastante la resolución del sistema y la cantidad de cosas de términos que tengo que escribir cuando lo resuelvo. Entonces este queda con mi sistema de ecuaciones y cuando lo resuelvo encuentro cuánto tiene que valer alfa, beta, gamma, delta y epsilon para justamente encontrar una expresión de diferenciación, esta, que aproxime la derivada tercera. Entonces fíjense, esta es una aplicación sencilla del método. Y como con pocas cuentas encontramos una expresión que realmente no sería, o sería realmente muy engorrosa de calcular con el método de los desarrollos de Taylor. Así que bueno, esto es un pantallazo de esta unidad, que es la más cortita de la materia. No la dejen estar de cualquier manera porque estas expresiones, si bien no aparecen, o la necesidad de diferenciar no aparece mucho por sí misma, sí es fundamental para entender luego algunos métodos para resolver ecuaciones diferenciales que vamos a ver en la unidad siguiente. Por lo cual necesitamos tener estas técnicas bastante aprendidas de manera de poder enfrentarnos con éxito a aquellos otros problemas que aparecen con más frecuencia y son también más interesantes. Así que bueno, con eso los dejo hasta la próxima.